Buenos días, estamos en el Congreso de Nuevo León. Vamos a ver la siguiente información para el programa Hogar al Día, Veré Visión de Los Ángeles, California. El pasado 7 de noviembre de 2012 se reformó el artículo 24 constitucional en el Congreso del Estado de Nuevo León. Cabe señalar que estaba resguardado este Congreso por la fuerza pública de este estado ya mencionado, cerrando todos sus accesos y no les permitieron ingresar a este recinto a los integrantes del Foro Cívico México Laico. Más tarde, en este Congreso nuevoleonés, aproximadamente a las 12 horas del día, se llevó al Pleno el artículo 24 constitucional. Para ello, se leyó la minuta de dicha modificación de este artículo por parte del diputado del PAN, José Adrián González Navarro, de la Comisión y Legislación de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León. Por lo que formulamos el siguiente dictamen. El 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que contiene la reforma que nos ocupa. El 14 de marzo del 2012, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Como antecedentes a la minuta que se estudia, debe considerarse la evolución de la religión en el Estado de Derecho mexicano. En el año de 1814, en el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, se estableció en el artículo primero: la religión católica apostólica romana es la única que debe profesar en el Estado. En el año de 1824, en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, se dispuso en su artículo cuarto: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En el año de 1835, en las bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente, se estableció en el artículo primero: la nación mexicana, una soberana e independiente, como hasta aquí, no profesa otra religión que la católica apostólica romana, ni tolerará el ejercicio de otra alguna. En el año de 1842, en las bases de las organizaciones políticas de la República Mexicana, se dispuso en su artículo sexto: la nación profesa y protege la religión católica apostólica romana con exclusión de cualquier otra. En la Constitución de 1857, en su artículo 123, corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa intervención que designen las leyes. Resulta importante enfatizar que no fue sino hasta la Constitución de 1857 donde se estableció la libertad de culto y tolerancia religiosa. En el derecho constitucional de 1917 se determinó en su artículo 24: todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias de devociones o actos de culto respectivos en los templos o en sus domicilios particulares, siempre que no constituya un delito o una falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Siendo el caso que desde la promulgación del año de 1917, el artículo 24 constitucional permaneció sin reforma alguna, hasta el 28 de enero de 1992, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos preceptos de la Constitución en lo relativo al derecho fundamental de libertad religiosa, asociación religiosa y ministros de culto, destacando las limitaciones establecidas en el artículo 130, la cual dicta la prohibición del acceso a los cargos públicos desde los ministros de culto, excluye a los clérigos del derecho de asociarse con fines políticos y hacer proselitismo a favor o en contra de candidatos, partidos y asociaciones, el no celebrar en los templos reuniones de carácter político, entre otras limitaciones.
bajo la perspectiva de desarrollo religioso que ha vivido nuestro país y a fin de seguir actualizando el tema de la contemporaneidad que se vive y con la finalidad del Estado, grupos religiosos o individuos particulares no coaccione o persona alguna a fin de influir en sus creencias y abstinencias religiosas, garantizando con ello el derecho a no ser presionado en cuanto a la práctica de convicción ética, de conciencia y de religión. La reforma que se plantea al artículo 24 de nuestra Carta Magna pretende, además de actualizar con base al reconocimiento del derecho de la libertad religiosa, que todo individuo tenga derecho a la libertad de convicción ética, de conciencia y religión, bajo el ejercicio potestativo de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos. Se hace explícito el derecho a participar en actos de culto individual o colectivamente, tanto en público como en privado, que ya figura de manera implícita en el texto vigente, refiriendo por último que dicha libertad de conciencia y religión y refiere que a nadie puede utilizar los actos públicos con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. Se advierte que en la propuesta de reforma del artículo 24 constitucional inclusión en diversos sectores de la sociedad, quienes se han inconformado pública y por escrito, por sentirse agraviados al sostener que dicha reforma aprobada por el Congreso de la Unión atenta de forma directa contra el Estado laico y sus cimientos históricos, jurídicos y filosóficos. En virtud de lo anterior, antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, inciso B del Reglamento para el Gobierno del Congreso del Estado de Nuevo León, sometemos a la consideración del Pleno para su aprobación el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, se aprueba la minuta con proyecto de decreto enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, mediante la cual reforma el párrafo primero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, envíese a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Firman los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es cuanto, señor presidente. Más tarde, el diputado de Nueva Alianza, Juan Antonio Rodríguez González, se opuso a esta reforma al artículo 24 constitucional que atenta contra el Estado laico por la intromisión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas en México. Vamos a escucharlo. El día de hoy este tema que fue, para mi gusto personal, de manera apresurada. Ayer se recibieron a una comisión y se reúne la comisión para tomar un dictamen. Y ciertamente es el derecho de los miembros de la comisión, lo cual se respeta el trabajo de cada uno de ellos. Pero también aquí la libertad nos permite opinar las razones del porqué en este posicionamiento en contra de la aprobación de este dictamen. Nosotros vemos, yo tengo que defender porque mi vida profesional ha sido del magisterio y he sido un luchador por defender la escuela pública, siempre apegada a los términos del artículo 3, donde la ley habla que la educación será gratuita, será obligatoria, democrática, nacionalista, laica. Y este riesgo que nosotros observamos al aprobar esta ley es que se puede perder en el futuro el laicismo. Y que en las escuelas públicas, donde se batalla día a día por generar valores, que hoy nos criticamos de que se han perdido los valores en la escuela con ese tipo de acciones, no sé dónde vayan a quedar los valores. ¿Por qué? Porque la ley marca que se pueden el derecho a participar en actos de culto individual o colectivo, tanto en público como en privado. Y la escuela es un ente público. Y si el laicismo nos ha mantenido a que en la escuela acudimos alumnos y trabajadores de diferentes religiones o ideologías, hoy permite en el futuro que una escuela pública, en lugar de hacer honores a la bandera de los símbolos patrios, hagamos un rosario primero. Creo que el laicismo durante más de 100 años ha regulado a la sociedad. Y esta reforma viene a acabar con esa lucha de más de 100 años por establecer y separar las acciones de las iglesias con las del Estado. Seguiremos luchando por la educación pública, seguiremos luchando por la defensa del artículo 3, porque no podemos legitimar una amenaza a este artículo que le ha dado vida a este país.
Compromisos, ha habido muchos. Promesas, ha habido muchos. En este sexenio nos prometieron el sexenio del empleo. En este trienio nos prometieron quitar la tenencia. Y ninguna cosa ha sido realidad. Esta falta de creencia en las promesas me permite establecer que la amenaza al artículo 3º está por venirse. Y que se pierda el laicismo y que la educación pública se convierta en una educación completamente religiosa. Por su atención, amigos, con mucho respeto, el funcionamiento de Nueva Alianza es en contra de ese dictamen. ¡Bravo! Enseguida, la diputada del PAN, Carolina Garza Guerra, se manifestó a favor de modificar el artículo 24 constitucional. Efectivamente, hace unos momentos nuestro compañero decía que hay temas que nos dividen aquí en este recinto y en toda la sociedad. Hay muchos temas que pueden dividir. Hay alguien que está en contra de esta libertad. Esta pequeña y breve modificación que simplemente habla y vuelve a respetar lo que es la libertad de nuestro país. Hoy quiero recordarles que México siempre se ha distinguido por ser un país libre y soberano. Pero hay algo más. Esa libertad a los mexicanos nos ha costado mucho. Ha habido muchas generaciones que han luchado por esa libertad. Una libertad de creencias, una libertad de pensamiento y sobre todo una libertad en donde realmente cada ciudadano tenga salvaguardados sus derechos. El ser humano es libre por naturaleza y nadie puede coartar la libertad. Y sin embargo lo sabemos que muchos países lo han hecho. La importancia, compañeros, de la aprobación de estas reformas, tanto del artículo 40 como del 24, tiene que ver con algo muy fundamental, que el Estado laico y la libertad religiosa van de la mano, porque son esenciales para nuestra convivencia republicana y democrática. Benito Juárez no estaba a favor de la libertad religiosa, y yo les recuerdo que pasados 2 años de la aprobación de la Constitución Liberal de 1857, don Benito Juárez, acompañado de Melchor Ocampo, de Manuel Ruiz y de Lerdo de Tejada, elaboraron un documento en donde explicaron las razones de esta ley. Mientras los diputados estaban debatiendo este artículo, integrantes del Foro Cívico México Laico se estaban manifestando en contra de la modificación al artículo 24 constitucional que atenta contra la libertad de creencias en México. Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez Martínez, hizo acto de presencia para presentar un periódico del norte de la visita de Benedicto a México, quien traía cambios constitucionales en nuestra Carta Magna. Una porra de uno porque no hubo. Son miles, no es que son miles. No hubo la urbanidad. Pusieron policías afuera, No hubo la no dejaron urbanidad entrar. para correrle la invitación a la discusión y resolución de este tema a las personas que están precisamente interesadas en que se les diera una respuesta. Por eso nada más hay una persona allá arriba. Tal vez al rato lleguen muchos. Tal vez al rato lleguen muchos. Y bueno, en algún momento nos va a tocar tener que dar alguna explicación en relación al menos a esta parte del asunto, a nuestra conducta de que el día de ayer platicamos, fuimos receptivos, dijimos que íbamos a discutir el asunto y en fast track, así de un día para otro, como de albazo, se sube el asunto al pleno y se va a votar. Incluso se usa un procedimiento extraordinario, se lee todo el dictamen para que no haya ningún impedimento de tipo legal, en nombre sea de Dios. Yo quiero decirles que reconozco que la historia señala que Benito Juárez efectivamente era católico, y Benito Juárez, su formación original, la formación que le dio los valores éticos seguramente y los valores que lo impulsaron a sostener la lucha que dio por origen al Estado mexicano, seguramente estaban asentados originalmente en valores éticos procedentes del marco religioso, porque de eso no puede escapar absolutamente ninguno de nosotros. El marco religioso es un molde ideológico del cual no podemos escapar,
Yo creo que Benito Juárez no escapó, pero sí supo hacer disección sobre qué asuntos correspondían a Dios y qué asuntos correspondían al César. Benito Juárez es el forjador del moderno Estado mexicano, lo decíamos ayer. Benito Juárez supo encauzar toda una postura que estaba como una postura avanzada en aquellos años, en el siglo XIX, donde esa postura progresista, la postura de los liberales, se convirtió a partir de una lucha muy cruenta, donde incluso tuvimos que, como país, confrontar invasiones extranjeras y forjar, a partir de esos momentos álgidos, forjar el moderno Estado mexicano. Y el moderno Estado mexicano fue republicano, dividido en 3 poderes. Recordemos que la lucha era contra un Estado monárquico y religioso. Y esa lucha del Estado monárquico religioso era contra la república laica. ¿Quién sabe qué forma ahora se pueda dar para que una república laica pueda convivir con un exceso de libertad religiosa? Yo me voy a permitir presentar un artículo que apareció en el periódico El Norte con fecha del domingo 11 de marzo del 2012, donde el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, anuncia que el Papa pugnará en visita por la libertad religiosa, y transcribo y leo. Con mucho respeto, diputado. No me tardo absolutamente nada. Ante la próxima visita del Papa Benedicto XVI, su nuncio apostólico en México confirma que uno de los temas prioritarios en la agenda papal es conseguir libertad religiosa. De lo que se hablaba ahorita, libertad religiosa, libertad, pero religiosa, con el apellido religiosa, plena en el país, lo cual implica cambios constitucionales. Si esto no es una injerencia en asuntos internos del país, bueno, yo no sé cómo lo podamos tomar, lo cual implica cambios constitucionales que garanticen la instrucción religiosa en las escuelas públicas y la posesión de medios de comunicación masiva por la jerarquía eclesiástica, entre otros puntos. No lo digo yo, lo dice El Norte. Definitivamente, con todo el tiempo en contra, vamos en contra. Que se rechace esa reforma. Vamos en contra de este dictamen. Señor diputado, solicito también a los asistentes a esta sesión, luego del artículo 156 del Reglamento Interior del Congreso, guardar silencio y respeto y compostura para seguir con esta sesión. Más tarde hizo acto de presencia al Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León el diputado del PAN, Juan Enrique Barrios Rodríguez, quien también se manifestó a favor de esta modificación al artículo 24 constitucional. Señor presidente, compañeros diputados, me da gusto estar aquí para dar este debate que deja mucho que desear por los argumentos que han vertido los diputados que hablan en contra. Voy a tratar de explicar por qué. Tal pareciera que los que hablan en contra de este dictamen no leyeron la minuta que el Senado aprobó. Porque si lo hubieran leído, se hubieran enterado que en ningún renglón de esa reforma se habla de libertad religiosa. Señores, en esa reforma se habla de convicciones éticas y libertad de conciencia. La libertad religiosa existe en México desde hace muchos años y no es necesario que ningún nuncio venga a decir que se requiere una reforma. En México siempre ha habido libertad religiosa y el texto que se está proponiendo agregar se refiere a la libertad de conciencia y al derecho de las personas a tener convicciones éticas. Señores, lean por favor para que puedan dar un debate de altura. México siempre ha sido laico y así se va a quedar, señores. Y México es un país de derechos y de libertades y así va a continuar. Y vengo en representación de los que sí votaron por mí. No vengo en representación de ninguna organización, sino de la gente que vota por mí, que quiere más derechos, que quiere más libertades. Los mexicanos tienen derecho a tener convicciones
éticas, ¿cuáles? Las que ellos quieran. Tan es así que ayer recibimos unas personas de diferentes organizaciones que nadie tiene derecho a cuestionar sus creencias, nadie. ¿Por qué vienen ellos a cuestionar las nuestras o las de los demás? ¿Por qué los diputados del Partido Nueva Alianza temen que esta reforma afecte la laicidad de la educación? Enseguida, el diputado del PRD, Eduardo Arguijo Valdenegro, se manifestó en contra de esta modificación innecesaria al artículo 24 constitucional. Compañeros diputadas y diputados, en esa libertad que muchos compañeros invocan, Estados Unidos invadió Irak, y a poco era correcto. Estados Unidos invadió a Irak e ha invadido a muchos países de América Latina, e inclusive nuestro propio país, en aras invocando la libertad. Esa palabra libertad. No, compañeros, no nos equivoquemos. El fondo es forma, compañeros. El fondo es forma. Primero, ¿para qué mandan traer tanta fuerza pública aquí abajo? Para reprimir a un grupo y para favorecer a otro. ¿Favorecer a quién? A quienes están a favor de la minuta, y para perjudicar a quienes estamos en contra de la minuta. Ahora lo trajeron la fuerza pública, porque cuando no hay razones, se usa la macana. Para eso lo trajeron, digamos las cosas como son. El artículo 24 constitucional, antes de la reforma, estaba bien, estaba correctamente bien redactado, pero meten ruido cuando ahora dan permiso a las sectas religiosas que salgan fuera de su templo, fuera de los domicilios particulares, ahora profesar en público y en privado sus creencias y todo lo demás. Pues obviamente, pues habla en público, pues obviamente abarca todo lo público, incluyendo la educación. Esa es la puerta que se está abriendo, no queremos decir que está ya explícitamente aquí, que está violando alguna libertad. Pero así como se abre la puerta esta, por eso, en la reforma que se llevó a cabo en 1992, a la Constitución de 1917, el 28 de enero del 92, prohibiéndole al clero y a los demás religiosos meterse en asuntos de política y asuntos electorales. ¿Por qué hicieron esa reforma si no había necesidad? Porque la realidad nos estaba diciendo, como todavía lo sostenemos, es que se siguen metiendo en asuntos políticos, electorales, y los púlpitos sirven aquí en México para eso. Esa es la realidad, ¿a poco no? Sí. El padre es el que dice quién en este pueblo va a ser el candidato, quién gana y quién pierde. ¿Por qué creen que las iglesias están enfrente de las presidencias municipales? Ese es el poder detrás del trono antes, compañeros. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien. ¿Cuál es el fondo de la reforma, compañeros? Como lo decía el compañero Quique. ¡Que la rechacen! Dice que ahora la libertad incluye el derecho de participar, es en lo público y en lo privado. Antes, el artículo como estaba, decía en los templos y en domicilios particulares. Hasta ahí estaba bien, cada quien puede aprovechar lo que quiera, ¿sí? Y no hay ningún problema. Pero este tema, compañeros, así como se reformó en el 92 la ley, es porque ya están sucediendo unas cosas que no queremos ver. Y entonces lo que queremos prever es que al rato tengamos en las escuelas también curas del curso de alguna religión. Miren, compañeros, aprendamos de la historia, compañeros. ¿Qué pasó con Checoslovaquia, con otros países? ¿Por qué se balcanizaron? ¿Por qué se dividieron? Porque por un lado los ortodoxos, por otro lado los musulmanes, por otro lado, y cada quien hizo un paísito. ¿Por qué, compañeros? Porque así conviene el capitalismo, porque así les conviene, porque nada de la libertad, ¿sí? En esa área de la libertad que profesa, el capitalismo es para conquistar finalmente un bien económico. ¿A poco en Irak iban por la libertad? ¿A poco Irak ahora es más libre que antes? Está peor que antes. Fueron por el petróleo, como en México han venido también por sus riquezas. O sea, no se nos olvide nunca eso. La fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática que representa toda esa soberanía se pronuncia en contra de este del dictamen contenido en el expediente. ¡Bravo! 408, presentado al Pleno por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la libertad de culto, en función de que esta fracción legislativa se opone abiertamente a los intereses del poder económico, político y religioso, que por entreguismo, convicción o devoción pretenden desmantelar el legado histórico, político y jurídico que en la vida de la nación representa al Estado laico, para abrirles las puertas a los fueros y privilegios que en el pasado le dieron vigencia por más de 3 centurias al Estado confesional. Rechazar
Rechazamos también la reforma a la minuta de referencia con plena conciencia de que su aprobación sería el primer paso para desaparecer de nuestro sistema jurídico la piedra angular más importante del Estado liberal, como es la separación de la Iglesia y el Estado, que impulsó en su tiempo el presidente Juárez. Igualmente nos oponemos a la mencionada enmienda en virtud de que polariza innecesariamente a la sociedad mexicana, haciendo concesiones de la naturaleza exclusivamente para determinar creencias religiosas que en el pasado representaron intereses clericales poderosos, ya superados desde la gloriosa guerra de la reforma que restauró la República. La vemos además como el primer paso de las fuerzas clericales que desde dentro y fuera del país están buscando a costa incluso de la paz y de la libertad de los mexicanos destruir el principio y el espíritu del artículo 3 constitucional. Que su tiempo ha terminado. Bueno, por respeto, ¡Bravo! ¡Bravo! Por último, el diputado del PAN, Francisco Luis Treviño Cabello, mencionó estadísticas de que en México los católicos son mayoría, haciendo una discriminación a las minorías quienes profesan otras religiones. A ver, nos vamos a hacer un análisis. El 93% de la población en nuestro país profesa alguna religión. Estamos hablando, el 84% profesa la religión católica y el 8% restante profesa alguna otra religión. Estamos hablando de darle libertad al 93% de la población. Le estamos haciendo caso, le estamos escuchando. Y no solo, como decía ahorita el compañero Enrique Barrios, no solo es libertad religiosa, la reforma habla de libertad de convicciones éticas, de libertad de conciencia. Entonces, pues no confundamos, estamos haciendo, el pueblo de México es un pueblo religioso. Esta es una nueva reforma a la Constitución y todo va acorde a ello. La reforma al artículo 24 debe ser aprobada por este Congreso local y por el resto de los congresos locales cuando queramos. Tampoco es cierto que se le quiera otorgar, que la iglesia o que alguna asociación religiosa pueda acaparar canales de televisión o medios de comunicación, porque está prohibida en la ley de asociaciones religiosas. Habría que hacer modificaciones a esa ley. O sea, ahorita no se contempla para que no confundamos la discusión. Ya los tiene. Este avance en la agenda de derechos humanos mexicana. Señor diputado, solicito a través de los asistentes a esta sesión, en apego al artículo 156 del Reglamento Interior del Congreso, guardar silencio y respeto y compostura para continuar con esta sesión. Antes de llevarse a la votación, un integrante que pudo lograr e ingresar al Congreso del Estado de Nuevo León de Foro Cívico México Laico hizo la siguiente reflexión en voz alta a los diputados de este Congreso nuevoleonés. Vean la historia. La Inquisición gobernó México. Nomás vean la historia. La nación se nos va a levantar. Esta secretaría tiene facultad de coordinar a la presidencia. Pedimos orden, por favor. Orden de los asistentes allá arriba, por favor. Una religión gobernó México muchos años. Y Benito Juárez la puso en su lugar. Dejen las cosas así como están. Como están, así estamos bien, libres, soberanos mexicanos. Libre todo. Compañeros diputados, les recuerdo que está abierto el sistema electrónico de votación. A favor de emitir su voto. Enseguida se llevó a cabo la votación para reformar el artículo 24 constitucional, quedando como sigue: 32 votos a favor por diputados del PRI y PAN, 6 votos en contra por los diputados pertenecientes a los diputados de partidos de izquierda, como PRD, PT y Nueva Alianza, y hubo solo una abstención para este artículo 24 constitucional. Informó para Hogar al Día, Veracruz de Los Ángeles, California, Daniel Cruz Benítez, corresponsal de México. Muchas gracias.